Veamos la estructura y el principio de funcionamiento del carburador de vacío constante. Comencemos con esa parte, donde el aire es aspirado hacia el carburador. Esta parte, donde el diámetro se va estrechando en el trayecto, se llama confusor, pero con mayor frecuencia por error se denomina difusor. Aquí está ubicado el chiclador de aire del sistema de ralentí, chiclador de aire del sistema principal de combustible, conducto de aire del enriquecedor de arranque. Este conducto amplio sirve para la entrada de aire y la transmisión de la presión atmosférica a la cámara de la membrana, inyector de la bomba de aceleración. Válvula eléctrica del enriquecedor de arranque, juclero de suministro de combustible a la cámara de flotador, juclero que conecta la cámara de flotador con la atmósfera. Tornillo ajusta la mezcla de combustible en ralentí, desenroscado 2,5 vueltas por defecto hasta el tope con resortes debajo. Se incluye una arandela metálica junto con una junta de sellado de goma. Mariposa de aceleración. Ese mismo conducto de ralentí que se regula con el tornillo. 3 conductos de suministro de mezcla no regulables para procesos transitorios al abrir la mariposa. Canal de suministro de mezcla para enriquecimiento en arranque en frío. Canal que controla la válvula de corte de aire, en la cual se coloca el tornillo de ajuste del tope de la mariposa del acelerador. Esta es la palanca que acciona la bomba de impulso. El par se transmite desde el sector de la mariposa del acelerador. También en este lado se encuentra la válvula de corte de aire, se la llama válvula de estabilización de ralentí. Sirve para enriquecer la mezcla de ralentí en casos de cierre brusco de la mariposa del acelerador y altas revoluciones del cigüeñal. Resorte de membrana. Anillo de sellado diseñado para membranas industriales. Asiento de la válvula, válvula de plástico, resorte de la válvula. Entrada de aire, salida. Debajo de la tapa superior se encuentra la cámara de membrana, donde está ubicado el resorte, el pistón con membrana, que también se denomina válvula dorada, la aguja dosificadora de combustible. Anillo de goma, arandela de retención. En el fondo del pistón, además del orificio para la aguja, hay otro orificio para el control del pistón. Pulverizador del sistema dosificador principal. El combustible entra en la cámara de flotador por este canal. Cuando el nivel de combustible alcanza el establecido, el flotador cierra el canal con una aguja. En esta unidad pueden surgir uno de los siguientes problemas. La entrada de residuos debajo de la aguja puede provocar un derrame de combustible. Además, si el scooter no ha sido utilizado durante mucho tiempo, la aguja puede oxidarse en posición abierta o cerrada. También puede oxidarse el pasador con resorte de la aguja. En buen estado, después de presionar el pasador, este debe volver a su posición original. Inyector de combustible de ralentí. Inyector de combustible principal. Tubo de alimentación del enriquecedor de arranque. Entrada al inyector del acelerador. Junta de goma, bomba de aceleración. Canal de alimentación de la bomba. Canal de suministro de combustible al inyector del acelerador. Jiggler. Un resorte con bolas cumple la función de una válvula de retención. Resorte de retorno, varilla con membrana. Anillo de sellado. Cámara de combustible del enriquecedor. Canal con jiggler integrado, a través del cual se llena la cámara de combustible. El tubo de alimentación del enriquecedor lateral tiene una abertura para desairear la cámara de combustible. El interior del tubo tiene orificios truncados para la dosificación del combustible. El enriquecedor suministra al motor una mezcla adicional de combustible y aire en las etapas de arranque y calentamiento del motor frío. Cuando el motor aún está frío, el elemento de cierre en forma de pistón con una aguja en el extremo es atraído hacia el interior del cuerpo de la electroválvula. De esta manera,
El conducto de combustible y el conducto de suministro de la mezcla preparada están abiertos. Durante el arranque y funcionamiento del motor se genera una presión negativa en la cámara de enriquecimiento. La presión atmosférica actúa sobre el combustible en la cámara de flotador, lo que hace que el combustible se mueva hacia una zona de baja presión, es decir, hacia la cámara de enriquecimiento. Primero, el combustible llena la cámara de enriquecimiento de combustible hasta la parte superior, desplazando al mismo tiempo el aire excesivo a través de la abertura lateral en el tubo. Después, el combustible ingresa a la cámara de la válvula de enriquecimiento. También entra aire del filtro de aire aquí, a través del conducto de aire correspondiente. El combustible, al mezclarse con el aire, forma una mezcla. Se aspira a través del conducto de suministro hacia la salida del carburador. Inmediatamente después de arrancar el motor, comienza a suministrarse energía al elemento calefactor de la válvula solenoide. A medida que el elemento calefactor se calienta, la aguja de cierre de la válvula solenoide se extiende. Como resultado, la aguja bloquea el suministro de combustible a la cámara de enriquecimiento. El pistón bloquea el conducto de suministro, que también es la salida de esta cámara, para evitar la aspiración en ralentí de aire a través del conducto de aire. Un anillo de sellado deteriorado de la válvula solenoide es a menudo la causa de un mal arranque en frío. Si la válvula se queda atascada en posición abierta, el motor funcionará a revoluciones en ralentí elevadas y podría haber un consumo excesivo de combustible. Continuará. Si la aguja se atora en cerrado, puede haber dificultades para arrancar el motor en frío. En ralentí, es decir, cuando la mariposa del acelerador está cerrada, el motor se alimenta con una mezcla aire-combustible a través del conducto de ralentí. El conducto comienza con un inyector de aire de ralentí. Luego, un conducto de aire adicional se une al conducto. Este toma su origen en la cámara de membrana y pasa a través de una válvula de corte de aire. La mayor parte del tiempo, esta válvula está abierta. A continuación, el aire de estos dos conductos se dirige a la tubería emulsionadora del inyector de ralentí. Aquí, bajo la acción de la presión atmosférica, a través del inyector de ralentí, se eleva también el combustible desde la cámara de flotador. Aquí el combustible se mezcla con el aire, y la mezcla se dirige a los conductos de escape. Un grupo de 3 orificios de escape se encuentra bajo la tapa si se mira desde abajo. Desde arriba, estos conductos salen por debajo de la mariposa del acelerador. Se utilizan en procesos de transición durante la apertura del acelerador, y parcialmente en modo de ralentí, la mariposa del acelerador está significativamente abierta por un tornillo de tope. Otro orificio de escape se encuentra con la mariposa cerrada en la salida del carburador. Es varias veces más grande que los 3 anteriores. Desde este conducto, el motor se alimenta en modo de ralentí. La capacidad de paso de este conducto ha cambiado. El tornillo de ajuste regula la cantidad de mezcla. Volvamos a la válvula de corte de aire. Si durante el funcionamiento del motor a altas revoluciones se cierra bruscamente la mariposa, se produce un error en la combinación de la mezcla de trabajo. Esto, a su vez, causa fallos de encendido. El combustible se expulsa al escape y tras su acumulación puede ocurrir una perforación del silenciador. Evitar tal desarrollo de los acontecimientos se puede enriqueciendo la mezcla inmediatamente después del cierre brusco. Por eso se prevé una válvula de corte de aire para esta tarea. En condiciones normales, el resorte presiona el diafragma. El vástago del diafragma presiona la válvula de cierre, manteniendo abierta el aire de admisión. Pasa a través de la cámara del diafragma principal. Pasa libremente a través de la válvula al conducto de ralentí, complementando el aire del inyector de aire. Al cerrar bruscamente la mariposa en condiciones de altas revoluciones del cigüeñal, se crea una máxima succión en el conducto de descarga, a través del conducto de control, que también pasa por la tapa. Esta succión se propaga al diafragma de la válvula de corte. La presión atmosférica dobla el diafragma, superando al resorte. La válvula cierra el conducto de tal manera que al conducto de ralentí, el aire únicamente entra a través del inyector de aire, lo que aumenta así la cantidad de gasolina en la mezcla para el funcionamiento en ralentí. Cuando las revoluciones del motor disminuyen, el movimiento disminuye, el resorte devuelve el diafragma a su posición original, abriendo así la válvula de corte. Una posible falla de esta válvula es el daño al diafragma. En caso de rotura, puede haber dificultades al arrancar el motor en frío y ralentí inestable. Al abrir el cuerpo de aceleración, la zona de vacío comienza a expandirse en la dirección opuesta al flujo de aire aspirado. La presión atmosférica también en la cámara de flotador, a través del inyector principal, eleva el combustible hacia una zona de menor presión, que ahora se encuentra en el tubo de emulsión y por encima de él, del lado del inyector de aire. El sistema dosificador principal. Al tubo de emulsión llega aire. Al mezclarse con combustible, la mezcla es aspirada más allá de la aguja dosificadora a través del pulverizador hacia la zona de trabajo, también llamada zona de mezcla, y luego,
junto con el aire, se dirigen a la admisión del motor. A medida que el cigüeñal gira, también aumenta el vacío. La presión residual dentro del pistón y la membrana, que era igual a la atmosférica, se libera a través de orificios calibrados especiales. Cuanto mayor es la velocidad del motor, más rápido ocurre esto a medida que disminuye la presión dentro del pistón y la membrana. La presión atmosférica que ingresa a la cámara de la membrana comienza a presionar la membrana, superando el resorte en el pistón. El pistón junto con la aguja se eleva, aumentando así la capacidad total del pulverizador, proporcionando una mayor mezcla y más aire a la admisión principal del motor. Este sistema fue diseñado para dirigir la mezcla de combustible y aire según las revoluciones actuales del motor, independientemente del grado de apertura del cuerpo de aceleración. Continuará. Después de cerrar la mariposa del acelerador, la presión atmosférica llena la cavidad del pistón, igualando así la presión en el diafragma tanto desde el interior como desde el exterior. El pistón regresa a su posición inicial. La principal falla de este componente es la rotura del diafragma. Un signo de esta avería es una reacción inadecuada al control del acelerador. Las revoluciones del motor ni llegan a niveles medios. Si se abre la mariposa del acelerador demasiado bruscamente, la carga sobre el motor será significativa. Esto puede llevar a una mezcla abrupta. Para evitar tales situaciones, el carburador está equipado con una bomba de aceleración que, al cerrar bruscamente la mariposa del acelerador, inyecta una porción adicional de combustible directamente en la cámara de mezcla. El combustible de la cámara de flotador a través de este orificio llena la cavidad debajo de la membrana de la bomba. Al abrir bruscamente la perilla del acelerador, se ejerce presión sobre el vástago de la bomba. La presión de la membrana se transmite al combustible. Dado que el tamaño del orificio de admisión es menor que el de descarga, el combustible bajo presión pasa a través del orificio de descarga de la bomba moviéndose hacia la válvula de retención, superando el resorte de la válvula, levantando la bola de cierre. Al mismo tiempo, parte del combustible que ya se encuentra en el canal de la inyectora enriquecedora se inyecta en la cámara de mezcla. Una parte del combustible nuevo llena el canal del acelerador. Después de igualar la presión, la válvula se cierra, evitando la posibilidad de retorno del combustible. Cuando la válvula de mariposa se cierra y la palanca no presiona el vástago de la bomba, el resorte devuelve la membrana a su posición original. El combustible de la cámara de flotador se repone bajo la membrana de la bomba. Sin embargo, si la apertura de la mariposa no es suficientemente brusca, la presión del combustible será insignificante. El combustible simplemente regresará a la cámara de flotador a través del orificio de descarga. Una falla común es la flexión de la palanca que transmite el momento al vástago de la bomba. Continuará. En tales casos, es suficiente volver a doblar la palanca para que pueda presionar el acelerador. Debido a que el orificio de suministro de la bomba de aceleración se encuentra en una de las posiciones más bajas, a veces esto conduce a la acumulación de agua debajo de la membrana de la bomba. Esto provoca la corrosión de la cavidad de la bomba y del resorte. Por lo tanto, durante la limpieza del carburador, vale la pena revisar debajo de la membrana de la bomba. Por cierto, los resortes de la bomba de aceleración y de la válvula de corte de aire son similares. Por desconocimiento, pueden confundirse fácilmente. Se debe recordar que el resorte de la bomba de aceleración es más suave que el resorte de la válvula de corte de aire. Continuará. La mariposa del acelerador no está diseñada para desmontarse. Sus tornillos están ranurados para evitar desenroscados accidentales. Bajo la tapa metálica se encuentran el tope y la arandela. En el lado del sector, en el eje de la mariposa, se encuentra una vaina de caprolón y una junta de goma. Eso es todo. Gracias por ver. Hasta los próximos videos.